Mucha gente cree que el dolor es algo malo en sí mismo o la consecuencia directa de alguna lesión, pero no. El dolor es una sensación provocada por nuestro propio cerebro, quien lo genera para advertirnos que algo está mal. Es un mecanismo de defensa que nos pone alerta y nos lleva a alejarnos de los agresores, a recordarlos y a cuidarnos de ellos. Además, nos ayuda a recuperarnos, porque nos hace poner más atención a la parte afecta de nuestro cuerpo y a inmovilizarla, facilitando así su curación. Los niños que nacen con insensibilidad congénita al dolor sufren muchas lesiones y se los ve a menudo con pedazos faltantes del cuerpo como parte de los labios o dedos de las manos, además de moretones, heridas y cicatrices de traumas o quemaduras. Ahora bien, como el dolor se produce en la corteza cerebral y no en el lugar de la lesión, antes de que pueda aparecer, debe primero detectarse la agresión y enviarse una señal que viaje hasta el cerebro. Así que ahí tenemos una vía ascendente. Pero también hay otro fenómeno que debemos conocer llamado modulación del dolor. Se trata de un camino inverso, descendente, que sirve para lo contrario, para bloquear o reducir los impulsos dolorosos. Eso nos permite, por ejemplo, en ciertas situaciones de urgencia, olvidarnos del dolor para seguir luchando, corriendo o trabajando en algo que sea muy necesario. Por ejemplo, si huimos de una fiera, no podemos detenernos porque nos duele un pequeño raspón en el tobillo o se nos clavó una piedrita en el pie. De eso nos acordaremos cuando ya estemos a salvo. Así que transitoriamente, esa sensación se tiene que inhibir. En la piel existen muchos diferentes receptores, pero hoy nos interesa mencionar dos: las terminaciones nerviosas libres y los discos táctiles de Merkel. Las primeras son solamente terminaciones axónicas sin ninguna especialización, por lo que suelen ser poco sensibles si las comparamos con otros tipos de receptores. Es por eso que algunas de ellas solamente se activan ante estímulos sumamente fuertes, como una presión intensa, un calor quemante o un frío extremo. Y lo que tienen en común todos estos es que pueden hacernos daño. Así que son receptores ideales para detectar el peligro. Estos son los nociceptores, o sea, receptores de lo nocivo. Los utiliza nuestro cuerpo para percibir cuando hay un daño. Con ellos empiezan las vías del dolor. Otras terminaciones libres se utilizan para percibir el calor y el frío como tales, por lo que se denominan termorreceptores, o sea, receptores de temperatura. En cuanto a los discos de Merkel, consisten en terminaciones axónicas asociadas a unas células de la piel que nos ayudan a percibir cuando algo nos toca. Es, por tanto, un receptor táctil, aunque no muy sofisticado. Solo nos permite saber si la piel ha sido presionada por algún objeto, pero no basta para discriminar de qué objeto se trata, por lo que a esta sensación la llamamos tacto burdo. Cuando un objeto nos hiere, todos estos receptores lo detectan. Los estímulos táctiles, térmicos y dolorosos viajan por algún nervio hacia un ganglio localizado cerca del sistema nervioso central. En cualquier parte del cuerpo, desde el cuello hacia abajo, será un ganglio raquídeo. Si la sensación proviene de la cara, será un ganglio perteneciente a alguno de los pares craneales con componente sensitivo, siendo el principal de ellos el trigémino. Aquí, por ejemplo, vemos un ganglio raquídeo. Las neuronas del mismo son pseudounipolares, lo que significa que tienen aparentemente un solo polo y una sola prolongación, pero en realidad son dos axones, uno periférico que trae el estímulo y otro central que lo envía hacia la médula. Esta es la primera neurona de la vía. El axón central sinaptiza con las neuronas del núcleo postermarginal de la sustancia gris del asta posterior de la médula espinal, que constituye la segunda neurona de la vía.
A este núcleo llegan los estímulos de dolor, calor, frío, presión y tacto burdo procedentes de la piel. Algunas de sus células se conectan con las neuronas motoras del asta anterior, dando origen a reflejos. Pero las que nos interesan hoy son las que envían la información a los centros superiores. Los estímulos de dolor y temperatura viajan por axones que cruzan la línea media y se dirigen hacia el cordón lateral. Los de tacto burdo y presión también cruzan la línea media, pero van al cordón anterior. Ambos grupos de axones ascienden por la sustancia blanca medular hasta el tálamo, formando por tanto los haces espinotalámicos. Así pues, el tracto espinotalámico lateral lleva dolor y temperatura del lado opuesto del cuerpo, mientras que el anterior lleva tacto burdo y presión. Para llegar al tálamo deben pasar primero por el tallo encefálico, así que atravesarán sucesivamente el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Primero el bulbo raquídeo, donde se van a unir en un solo tracto denominado lemnisco espinal. Este lemnisco se coloca por detrás de la oliva vulvar, en la región lateral. Luego pasa por la protuberancia anular, donde se le va a unir un grupo de fibras procedente de los núcleos del trigémino, que recoge las mismas sensaciones pero de la cara, y que se denomina lemnisco trigeminal. Juntos ascienden por el mesencéfalo, donde se localizan por detrás del extremo lateral de la sustancia negra. Finalmente, llegarán al núcleo ventral posterior del tálamo, que está subdividido en dos partes, una medial y otra lateral. Las fibras trigeminales terminan en el núcleo ventroposteromedial y las espinales en el núcleo ventroposterolateral. Aquí decimos que está la tercera neurona de la vía. El tálamo es algo así como el secretario del cerebro. De sus núcleos parten fibras hacia la corteza cerebral, donde está la cuarta y última neurona. En la corteza, las sensaciones se vuelven conscientes. Eso significa que recién en este momento nos damos cuenta de que algo nos está lastimando. La corteza tiene una especie de mapa del cuerpo y de acuerdo con él, localiza qué parte es la que envió el mensaje y hace que nos duela ese sitio. No obstante, no siempre lo hace muy bien, pudiendo ocurrir algunos fenómenos extraños por eso. Algunos dolores viscerales, por ejemplo, se manifiestan de manera difusa y no podemos señalar exactamente qué parte nos duele. Incluso hay ocasiones en las cuales el cerebro se equivoca y nos duele un lugar distinto al afectado. A esto se lo conoce como dolor referido. Esto puede ocurrir en el infarto de miocardio, en que además del dolor precordial, puede haber dolor en el cuello, el brazo izquierdo o el abdomen. O transitoriamente en la apendicitis aguda, que no es raro que al comienzo duela en el epigastrio y solo después de unas horas en el sitio propio del apéndice. También puede ocurrir que el dolor se irradie cuando la afectada es precisamente una vía nerviosa, como cuando se hernia un disco intervertebral y se comprimen las raíces del nervio ciático. En este caso, el dolor se percibe a lo largo de toda la extremidad inferior, es decir, en el territorio de dicho nervio. Es posible incluso que una parte del cuerpo que ya no esté, como una extremidad amputada, conserve su representación en la corteza cerebral y pueda doler al estimularse su vía, lo que se conoce como síndrome del miembro fantasma. Después de percibir el dolor, una zona vecina del cerebro genera una sensación desagradable que es la angustia o el sufrimiento asociado. Es posible que en algunas personas este proceso esté inhibido, generando indiferencia al dolor o incluso alterado, a veces hasta el punto de sentir placer al recibir estímulos dolorosos. La vía moduladora descendente parte del cerebro y viaja por diferentes núcleos del tallo, como la sustancia gris periacueductal en el mesencéfalo o la formación reticular. Desde allí baja a la médula espinal para sinaptizar con la llamada sustancia gelatinosa, que contiene neuronas capaces de inhibir al núcleo posteromarginal y por tanto reducir o incluso bloquear los impulsos dolorosos.
Miles de años antes de Cristo ya se conocía una variedad de plantas que aliviaban el dolor. Se trata de un tipo de amapola conocida como adormidera, de la que se extraía un producto llamado opio, que en realidad era una mezcla de varios alcaloides, siendo el más importante de ellos la morfina. De ella deriva todo un grupo de medicamentos conocidos como opiáceos. Gran parte de ellos son analgésicos. Tanto la morfina como los analgésicos derivados de ella estimulan a las neuronas de la vía moduladora del dolor, bloqueando así la percepción del mismo. En realidad, lo que hacen es imitar la acción de los neurotransmisores naturales de esta vía, que son básicamente las encefalinas y las endorfinas. Incluso el nombre de endorfina significa morfina endógena, o sea, morfina producida desde adentro. Se especula también que algunos métodos tradicionalmente utilizados para aliviar dolores, como dar masajes, frotar linimentos o incluso algunas técnicas de acupuntura, pueden activar esta vía a través de un mecanismo conocido como la teoría de la compuerta, en que un estímulo diferente al original toma preponderancia y bloquea transitoriamente la transmisión del dolor, cerrando la compuerta al mismo al estimular su modulación por medio de la sustancia gelatinosa. En todo caso, es gracias a la modulación de los impulsos aferentes que podemos ejecutar actividades que de otro modo resultarían excesivamente dolorosas. Obviamente esto solo debe ocurrir en ciertas circunstancias, como cuando necesitamos luchar o escapar de un peligro. La falta de dolor nos expone a lesionarnos, pero a veces es eso o morir. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión.